Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente. Vivimos tiempos difíciles, llenos de problemas, de incertidumbre, de miedo. Nadie se esperaba lo que acaba de pasar durante estos meses y nadie estaba preparado para enfrentarse a una emergencia sanitaria como esta. Quien diga lo contrario, en el gobierno o en la oposición, miente. Y sin embargo, sí que parece que algunos países han tenido y tienen más capacidad de respuesta que otros. Sí que podemos ver claramente que incluso dentro de nuestro país hay comunidades autónomas con más o menos herramientas sociales para luchar contra esta incertidumbre y este miedo. Sí que podemos ver de manera más clara que nunca lo que implica votar a unos u a otros partidos políticos. Sí que podemos afirmar de manera más contundente que nunca que hay decisiones políticas que salvan vidas y políticas cuyas decisiones solo sirven para generar más miedo y más desigualdad. Esta pandemia ha sacado a relucir las vergüenzas y las desigualdades de un sistema que lleva décadas realizando transferencias de capital desde las clases trabajadoras a las financieras, desmantelando el Estado en beneficio de intereses particulares y provocando una caída brutal del poder adquisitivo de la mayoría de la sociedad. La pandemia, en muchos asuntos, nos ha encontrado más débiles que nunca, porque unos pocos llevaban muchos años enriqueciéndose en muchos lugares de España, de Europa, también en Asturias en algunos lugares. Y en ese sentido, nosotros creemos que los recursos que debían haberse usado para proteger a la población se estaban usando, pues repito, para que esas minorías hiciesen siempre más dinero, ¿no? Porque hay que recordarlo, ¿no? Ni la pandemia era una maldición inevitable, ni su impacto en la sociedad es independiente de las decisiones que tomamos. La difusión de esta y otras pandemias tiene que ver también con un modelo de desarrollo depredador, insensible ante el medio ambiente, insensible ante los medios laborales, o el impacto desmedido en los barrios populares tiene que ver también con un modelo urbanístico que promueve el hacinamiento habitacional y vacía de recursos a las periferias. Las dificultades de nuestra sanidad para combatir la pandemia tienen que ponerse en relación, evidentemente, siempre con los casos de décadas de recortes y desinversiones, con decisiones que han tomado las instituciones, los partidos políticos en muchos lugares, ¿no? Y esta crisis, por tanto, tiene que servir para reubicar nuestras prioridades. Yo creo que tiene que servir para mirar al horizonte y decir qué es lo que tiene que cambiar, qué es el impulso, la palanca que tenemos que hacer en un momento de grandes dificultades que implica tomar también grandes decisiones. Y para tomar según qué decisiones compartimos, hay que ser valiente. Nuestra fuerza política está preparada para alcanzar acuerdos. Usted lo decía ayer, hay que buscar acuerdos. Nosotros estamos preparados para buscar acuerdos. Estamos preparados para afrontar con valentía acuerdos para reconstruir una Asturias arrasada por las reconversiones y atenazada por una crisis social, demográfica y económica que era previa a la pandemia y que de alguna manera tenemos que afrontar. Acuerdos que nos permitan empezar a diseñar juntas y juntos una nueva Asturias que ya no esté nunca más en el vagón de cola del país, que mire hacia adelante, que no mire desde atrás. Asturias creíamos que tenía problemas estructurales muy serios y desde hacía demasiado tiempo, podemos luego discutir sobre ellos, pero la pandemia, sin lugar a dudas, los acelera pero no los crea. Varios ejemplos. El coronavirus ha acentuado las dificultades de nuestra gran industria y de nuestro sector productivo, pero no es responsable de la destrucción, en algunos casos planificada, de nuestro tejido industrial. Ha ampliado la brecha de género y las desigualdades de género, pero en 2019 Asturias ya era la comunidad con mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres. Se ha cebado con nuestras residencias públicas, pero en 2019 ya invertíamos un 20% menos por persona en materia de dependencia. Ha sacado a la luz los déficits en nuestras infraestructuras de transporte público, pero en 2015 la inversión en nuestra red de cercanías era la más baja de España, 38 veces menos que Murcia, por ejemplo. No podemos plantear medidas para el corto plazo sin examinar estas decisiones que nos han conducido a esta situación. Un ejemplo. En Asturias, una potencia industrial, en plena pandemia, nos costó semanas poder comenzar a producir de forma autóctona nuestros equipos de protección sanitarios. Y teníamos personas capacitadas, teníamos industria, teníamos empresas para ello. ¿Fallaba algo en nuestro tejido productivo? Creemos que todos estos sectores que en algún momento situaron a Asturias en la vanguardia española fueron progresivamente desmantelados. Y eso no solo provocó un sufrimiento social, no solo nos quitó los medios para tener autonomía, para resistir cualquier decisión, sino que afectó a nuestro futuro y sigue afectando, ¿no? 60 despidos en Bauste la última semana, situación crítica en Alcoa, cierre con una incertidumbre brutal con los trabajadores de Vesuvius. Esto ha pasado en el último año. La migración juvenil también es inseparable de esta dinámica de desindustrializar Asturias. Porque muchas veces decimos Asturias envejece, como si fuese un dictado biológico, como si no tuviese nada que ver con decisiones políticas que permitieron de alguna manera esa migración. Hemos observado también, con terror, el impacto que ha tenido la pandemia en todo el país en las residencias de mayores.
más en las comunidades más afectadas por la oleada de recortes neoliberales, por la falta de medios y por el abandono. Entre 2010 y 2019 se incrementaba en 1 millón de personas la población mayor de 65 años, pero el sistema de residencias en España solo se reforzaba con 12.263 plazas. Usted siempre habla, y lo compartimos, de que hay que hablar de política, de los grandes problemas de Asturias, de cómo afrontarlos. Este es un problema, esto es global en España, pero más grave en Asturias aún, ¿no? Es el porcentaje, estamos en 2020, de lo que esperamos que suceda en los próximos 40 años, 30-40 años, en materia de edad de dependientes menores y mayores de 65 años, con la jubilación de los baby boomers en los próximos años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta gráfica que le enseño de porcentaje de dependientes que nos esperan en los próximos 40 años? Pues que usted hablaba de tiempos de incertidumbre, pero ¿hay mayor incertidumbre que no saber quién te va a cuidar cuando seas mayor? ¿Hay mayor incertidumbre que no sabes si tus hijos te podrán cuidar porque tienen peores trabajos o viven muy lejos de Asturias? Y tenemos 2 años de lista de espera para ayuda a domicilio, para algunos aspectos. ¿Cómo afrontamos este problema? ¿Y cómo afrontamos un problema que cada año que pase, a partir del año que viene, va a crecer? Cada año va a ser más grave, cada año va a ser más importante. Bueno, un problema en el que tenemos que buscar soluciones. Decía la Asociación de Directores de Gerentes de Servicios Sociales, en enero de 2020, antes de la pandemia, que el ratio de plazas residenciales en Asturias era de 4,21, menor que el objetivo mínimo de 5 recomendado por la Organización Mundial de la Salud, menos que Suecia, que Francia, que Alemania, que Reino Unido, menos incluso que la media de España. Señalaban también que en Asturias destinábamos 200 euros menos por persona dependiente que la media estatal, que la tasa de personas desatendidas aumentaba en 8 puntos, era lo que decían en este informe. Había críticas sobre la situación de las residencias del ERA. Y aquí quiero separar, no es la misma situación en todas las comunidades autónomas, no quiero poner al mismo lugar. Ha habido comunidades que han privatizado, han emprendido otro modelo que se ha demostrado desastroso en la sanidad y los sociosanitarios. Pero tampoco podemos obviar que 2/3 de nuestras residencias están en manos privadas o concertadas en Asturias. Algunas en manos de fondos de inversión, que el único objetivo de esos fondos de inversión es obtener dinero rápido. En algunos casos, a costa de la provisión de servicios de calidad para nuestros mayores. Sin hablar de los precios, entre 1.300 y 1.400 euros, cuando estamos en pensiones medias de 1.100, cuando la pensión, el 92% por cierto de las personas que reciben una pensión de 723 euros mensuales son mujeres. Es evidente que hay que cambiar el modelo de atención a nuestros mayores, usted habló ayer algo de ello, y que hay que sustituir macroresidencias por espacios integrados en la comunidad y por un sistema mejor de ayuda a domicilio, pero para eso hay que poner los medios. Pongan los medios, discutamos sobre esos medios, busquemos acuerdos en esa situación. Hablamos también, en materia de igualdad, de que se lideraba en Asturias la brecha de género en el país. Es el lugar más desigual para trabajar si eres mujer. 8.168 euros menos en un mismo trabajo por ser mujer. ¿Le extraña, nos extraña que la pandemia, que entiende perfectamente de clases, la pandemia entiende perfectamente de clases y desgraciadamente entiende perfectamente de género, que haya afectado especialmente a las mujeres asturianas y que haya afectado especialmente a las mujeres trabajadoras asturianas? Bueno, pues evidentemente, claro que ha sido así. Porque la sobrecarga del trabajo en los servicios esenciales recaía en mujeres, y por eso hay más contagios mujeres que hombres por el coronavirus, porque, por ejemplo, decía Comisiones Obreras que 8.000 trabajadoras del hogar en Asturias no tenían convenio colectivo y 30% estaban en situación irregular, sin derechos, sin prestaciones, sin subsidios. 8.000 trabajadoras sin convenio colectivo, 30% en situación irregular, que el trabajo doméstico y de cuidado recaía en mujeres, que, en definitiva, que la pandemia aceleraba todos estos procesos, donde lo primero que sucedía era que las mujeres abandonaban el trabajo, aumentaban la carga de cuidados, asumían el teletrabajo, y un teletrabajo en muchos asuntos sin control. Porque cuando hablamos de teletrabajo, y nos parece bien fomentar el teletrabajo en algunos casos, yo estoy seguro que, claro, si alguien viene de Madrid, de un barrio, de hacer 1 hora y media de transporte en metro diario para ir de Madrid a Somiedo, probablemente la calidad de vida le va a venir muy bien, pero en muchos casos el teletrabajo consiste en que no hay límite horarios, se trabaja más intensamente, no hay control de la empresa sobre lo que está haciendo sobre los trabajadores, y eso puede empeorar la salud. Puede empeorar en muchos aspectos la salud. Problemas psicológicos, problemas físicos, etcétera, con lo cual tenemos que regularlo de alguna manera, ¿no? En todo caso, con esto le pedíamos un plan asturiano de cuidados.
Decíamos que no podíamos permitir que la desigualdad en el reparto de cuidados obligase a las mujeres a salir del mercado laboral y abandonar sus profesiones. Algo que decía Irene Montero, ¿no? El feminismo es la redistribución de la riqueza, redistribución del tiempo y redistribución de los cuidados. Bueno, trabajemos en esa dirección de un plan asturiano de cuidados, lo hemos dicho también en esta Cámara durante estos meses, es fundamental. Vivienda. Sabemos, según los estudios, que el hacinamiento y la infravivienda son factores de riesgo de propagación del coronavirus. Y en Asturias, probablemente no sea la misma situación que Madrid de acceso a la vivienda o de las grandes urbes, pero tenemos un número muy alto de familias en situación de exclusión residencial. Usted conoce los datos, una de cada 4 familias asturianas sufren problemas de exclusión residencial, se sigue sin reconocer la vivienda como un derecho garantizado en Asturias, y otras comunidades lo hacen, o hay 82.000 viviendas vacías y 10.084 viviendas nuevas sin vender en stock. Viviendas vacías, personas en exclusión residencial, necesidad de actuar de alguna manera. Alquileres que también suben. No suben como en Madrid o Barcelona, pero también suben en Asturias. Y usted ya, ayer, le pongo un ejemplo, habló ayer de las políticas de vivienda, habló de las ayudas al alquiler que sacaron con el COVID. Dijo que ha estado atento a las nuevas necesidades y que se habilitó unas ayudas al alquiler, pero unas ayudas al alquiler que 6 meses después, en muchos casos, están sin resolver. ¿Cómo puede ser que saquemos unas ayudas de emergencia en una situación por el coronavirus y que 6 meses después esas ayudas no lleguen cuando llega la segunda ola? Le pongo un caso que les contaba la PAD de Oviedo, la plataforma de afectados por la hipoteca. Una familia, 5 meses esperando para que le concedan una ayuda. El Principado le concede la ayuda, pero aún no la ha ingresado a la familia que arrienda el piso, porque se paga a los arrendadores. Y lo que sucede es que esa dueña de la casa les emite una orden de desahucio, en el entretiempo de la espera por el Principado. Bueno, evidentemente, esto es inaceptable. Les han planteado la plataforma de afectados por la hipoteca soluciones, crédito ampliable hasta cubrir todas las necesidades, más medios para resolver las solicitudes de alquiler, abrir otra convocatoria, atender a familias que estaban ya en situación de vulnerabilidad antes del COVID, no dejar fuera a personas que están tramitando la regularización de su situación en España, no dejar a nadie atrás. Y esto es importante, ¿no? No se puede quedar nadie atrás, ni en las ciudades, ni en el medio rural. En materia de medio rural, es evidente que tenemos que hacer medidas que ayuden al sector agrícola, ganadero, pesquero, forestal, etcétera, a la industria agroalimentaria, pero que hay que revertirlo con inversiones. Hay que revertirlo con inversiones en infraestructuras, en carreteras, en situación de muy mal estado, en situación de Internet. O sea, ¿cómo puedes pedir a una persona joven que vaya a vivir al medio rural si no se le puede garantizar Internet, un transporte adecuado o una escuela infantil? ¿No? Pues son cosas básicas para volver, donde ahí creemos que hace falta un incremento de las inversiones, ¿no? Y en materia de sector primario tenemos que continuar una inercia que yo creo que ha sido positiva en la pandemia. Ha sido de las pocas cosas, yo creo que nos han mostrado que podíamos reforzar la soberanía alimentaria, es decir, apostar por los productos de cercanía, generar redes de venta y distribución, valorizar los productos locales, hacer una compra pública de alimentos de proximidad, hospitales, centros educativos, siempre tienen que trabajar con proveedores cercanos, ¿no? Crear un circuito de economía circular de alguna manera con nuestro sector primario creo que sería adecuado, además de valorizar y poner en funcionamiento la industria agroalimentaria, que se transformen los productos aquí, que generemos valor añadido en Asturias. Quería hablar también del transporte público. Se lo he dicho en más ocasiones. Gente que ha estado viajando las últimas semanas y meses como sardinas en lata, en autobuses, en trenes de cercanías, haciendo horas de cola, firmando miles de personas quejas ante el consorcio de transportes, y un gobierno que decía no puedo apretar más a esta empresa, en algunos casos, no puedo apretar más a la principal empresa de autobuses de Asturias, que recibe 112 millones de euros en transferencias desde hace 5 años, desde 2016, porque no tengo capacidad para ello. Bueno, nosotros creemos que ahí había que haber apretado, principalmente porque las aglomeraciones son fuentes de contagio, pero se envían, ¿cómo explicarlo? Se envían mensajes contradictorios. Imagínense. Decimos que hay que limitar las reuniones sociales, y estamos de acuerdo, pero a la vez la gente ve imágenes de aglomeraciones en autobuses o aglomeraciones como el sarao del periódico El Español del otro día, o aglomeraciones como los premios Princesa.
y se produce una sensación contradictoria. ¿Qué hay que pensar? ¿Que hay que reducir aglomeraciones o que solo hay que reducir algunas aglomeraciones? A eso me refiero con los mensajes contradictorios. ¿Cómo pedir sacrificios a un hostelero si luego ve que nadie pone firme alza? Aquí la coherencia es importante en ese sentido, ¿no? También la inversión en cercanías, bueno, es evidente. En cualquier caso hay que avanzar hacia la solución y la visión integral de estos problemas estructurales que creemos que no han recibido la suficiente atención, ¿no? Y esto quería dejarlo claro. Tenemos cada vez más encuentran amparo discursos que promueven el odio y el fascismo. Y ahí creemos que su objetivo es la destrucción de los lazos comunitarios. Cuanto menos haya comunidad, más habrá individualidad, donde no se puede resistir la verdadera tiranía, que es de quien está en situaciones de poder. Separados, hay gente que siempre gana. E intentan dividir lo que tiene que ver de respuesta de comunidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, nuestra responsabilidad es ofrecer horizonte, porque esa es la vacuna contra el odio. Ofrecer horizonte, ofrecer políticas concretas, ofrecer avances sociales. Poco más hay que esas políticas, ¿no? Y en este sentido nosotros le planteamos acuerdos de reconstrucción. Queremos hablar de reconstruir la sociedad asturiana como una forma de ampliar la democracia, no solamente de mejorar la situación actual, sino de ampliar la democracia. Ayer conocíamos las medidas del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Un balón de oxígeno que nos da tiempo, espacio y recursos. Le invitamos a trabajar en una legislatura de progreso en avances sociales, en avances en situación económica, en avances en los grandes problemas de Asturias. Le quiero hacer dos llamamientos. El primero, a no perder la legislatura, a pasar de las palabras bonitas a los hechos concretos. Estamos en un momento de decantación, donde tenemos que decidir qué clase de reconstrucción social y económica ponemos en marcha. Leyes, proyectos de país, acuerdos presupuestarios, generar nuevos derechos o quedarnos como estamos. Esa es la estela estatal. Un acuerdo de fondo y no de forma. Subida del SMI en 300 euros, ingreso mínimo vital, derogación de despidos por baja médica, ERTES para proteger el empleo, expansión de políticas de cuidados, permisos parentales 0-3, dependencia. Y en este momento de decantación que le decía, Asturias puede ser muy distinta en 2023 si se toma un sendero o se toma otro. Podemos tener una Asturias que sea muy similar o peor que está actualmente, o podemos encontrarnos una Asturias que avance, que gane nuevos derechos, que mejore el bienestar de la ciudadanía. El segundo llamamiento que le hago es obvio, después de este primero, y se lo hago conjuntamente junto a Izquierda Unida. La aritmética parlamentaria asturiana nos permite poner en marcha medidas de un calado similar en Asturias a las que hay a nivel estatal. Algunas complementarán, otras llegarán donde nuestras competencias nos permitan acceder en exclusiva, pero un acuerdo de fondo, bajando a lo concreto y no de forma. Porque ¿acaso cree que los ataques que está recibiendo el gobierno estatal, pues sabe que no, y sé que lo comparte, bueno, son ataques, y en nuestro caso nuestro vicepresidente, por las políticas que está defendiendo este gobierno? ¿Alguien duda que si estuviese haciendo otro tipo de políticas en beneficio de gente muy poderosa de este país, habría menos ataques? Evidentemente son las políticas lo que generan ese odio y esa agresividad a un gobierno de coalición que creemos que es histórico, creemos que está expandiendo socialmente y que creemos que de alguna manera tenemos que impulsar en avance en políticas públicas. Insisto en esto porque no hay un único horizonte posible. En Madrid Ayuso sigue haciendo recortes. Los aplausos a los sanitarios los transformó en recortes. O incluso aquí los señores y señorías de esta bancada, lo que dicen en las comisiones del Parlamento asturiano es que, como la lista de espera en sanidad va a aumentar a costa de la pandemia, lo que tenemos que hacer es derivar más pacientes a la sanidad privada, reforzando la sanidad privada. Eso es lo que están diciendo ya. Con lo cual, esto de los aplausos a nuestros sanitarios se trasladan en refuerzo de nuestro sistema de sanidad público, las narices. Algunos creemos que sí y otros lo que ven es una oportunidad.
Y hay algo que le quiero recalcar aquí. Sería incoherente que en Asturias se pactase prioritariamente con las mismas fuerzas que están trabajando a nivel estatal para acabar con el gobierno de coalición. Hemos oído estas semanas, y también en la legislatura el año pasado, en los presupuestos, muchísimas veces a ciudadanos y también a otras fuerzas políticas, donde decían que su objetivo era que no se produjesen los presupuestos con Podemos y con Izquierda Unida. Pero no porque les caigamos peor, soy seguro de que les caemos perfectamente, sino porque querían evitar que esos presupuestos incluyesen no los partidos, sino las propuestas que presentábamos desde Podemos y de Izquierda Unida. Nosotros creemos que esa no es la alternativa, que los números están encima de la mesa y que la sociedad demanda avanzar. Un acuerdo de contenidos, de fondo. Un acuerdo que suponga un escudo social en tiempos de la pandemia y que ponga la primera piedra en la reconstrucción de la economía asturiana. Podemos Izquierda Unida le hemos trasladado nuestra voluntad de trabajar en común, de plantear propuestas comunes hacia esos presupuestos de carácter social, de fortalecimiento del sistema público. Una cuestión que ayer se aprobaba a nivel estatal y que hoy le trasladamos aquí. Creemos que tiene que haber un acuerdo sobre la recaudación, sobre nuestro sistema fiscal. En estos presupuestos, en los del que viene y en el conjunto de la legislatura, quienes más tienen que aportar. Porque los fondos que van a venir de compensación, fondos de la Unión Europea, etcétera, no van a servir para cubrir las necesidades de nuestro sistema público. No van para eso. Van para otro tipo de cosas en muchos casos. O no van a cubrir toda la cuantía de lo que vamos a necesitar. Con lo cual, tenemos que hablar de la recaudación. Nosotros proponemos una reforma fiscal que vaya en sintonía con cuestiones que están planteando a nivel estatal, que a máximos creemos que se podrían alcanzar los 92 millones de euros en esta legislatura, y que tiene que ver con cuestiones como incrementar el impuesto de patrimonio, incrementar el IRPF, valorar qué impuestos se pueden poner en marcha, tenemos propuesta concreta que nos gustaría discutir, a grandes empresas, qué fiscalidad verde se puede poner en marcha. Bueno, 92 millones de euros que equivalen a 3.396 profesionales sanitarios, a 6.000 profesionales de atención a la dependencia, a 2.600 profesores. No lo pedimos por extremismo, porque dicen, parece que pedimos una reforma fiscal porque somos extremistas. No, pedimos una reforma fiscal porque lo que nos dicen los datos es que en las crisis económicas aumentan las desigualdades. Es decir, que en la práctica sucede una reforma fiscal donde las clases trabajadoras trasladan más dinero a las grandes empresas y a los grandes patrimonios. Si no se actúa, la reforma fiscal es a la inversa. Se produce la traslación de quienes menos tiene a quien más tiene. Y por eso creemos que eso puede ir destinado a mejorar la situación de la recaudación del estado de bienestar. Le pedimos también otro elemento de negociación, sin líneas rojas, pero otro elemento de negociación es qué sucede con los 80 millones de euros, 76 millones de euros, que progresivamente se va a ahorrar a Asturias con la entrada del ingreso mínimo vital del dinero que se dedicaba al salario social. 76 millones de euros en políticas públicas, en salario social, que nosotros y nosotras creemos que tiene que estar blindado a políticas sociales, que no se puede destinar para otra cuestión. ¿Para qué cosas entendemos que podrían estar destinado ese dinero? Por ejemplo, ampliación de la cuantía de este sistema de rentas mínimas, salario social e ingreso mínimo vital, que no sea una renta de pobreza, sino que permita mejorar sus condiciones. A la extensión a los menores de 30 años de una renta de emancipación, porque tenemos un problema de emancipación, porque somos la comunidad autónoma de grandes problemas, que más tarde se van los jóvenes de casa y que por lo tanto más tarde tienen hijos, más tarde tienen un proyecto vital, más problemas tienen laborales. Bueno, renta básica de emancipación. A la reducción de las personas desatendidas en dependencia, a la gratuidad del 0 a 3, lo hemos hablado en muchas ocasiones, a reforzar las políticas de vivienda pública. Políticas de vivienda pública, por cierto, donde comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Islas Baleares, contemplan en su legislación el derecho de las personas a una vivienda digna. Tiene que ser un derecho y, como tanto, tiene que la Administración intentar cubrir los recursos,
hacer medidas de vivienda joven, rehabilitación de viviendas, movilizar viviendas vacías, duplicar el parque de vivienda pública, creemos que tiene que haber una política de vivienda, o aumentar las prestaciones en materia de alquiler, algunas de las cosas que creemos que hay que afrontar en el problema de la vivienda. También creemos que esta reconstrucción social pasa por una reforma del Estatuto de Autonomía. Lo hemos dicho en más ocasiones. 3 consideraciones. La oficialidad del asturiano y del gallego asturiano es un derecho de miles de personas que ven discriminada la sóbida y la ausencia de este derecho deja a los asturianos y asturianes como ciudadanos y ciudadanas de segunda. Y conquistar ese derecho no es ni ser de izquierdas ni de derechas, ni de un tipo de partidos ni de otros. Y un triunfo para Asturias, para todos y todes. La nuestra fuerza política está dispuesta a dialogar, a negociar, a falar lo que faiga falta para conseguir este derecho irrenunciable. Y además, si voy a decirlo aquí, reconocemos que es más aplaudible y tiene más mérito, tiene que ser más valorada quien forma parte de una posición más complicada y quien tiene que convencer a más gente en su organización. Segundo, pactemos tiempos, pero la reforma del Estatuto tiene que se hacer en esta legislatura. Todo es negociable sacante los derechos de la gente. Por eso no se puede dilatar más la oficialidad una legislatura más. Hay quien dice que la pandemia es incompatible con la oficialidad. Parécenos lo contrario. La reconstrucción de Asturias necesita de una reforma del Estatuto para blindar derechos y ajustar competencias. Precisamente la pandemia es necesario actualizar las nuestras normas. Tercero, trabajemos en paralelo por incrementar la inversión para les y los creadores en asturiano y gallego asturiano, la presencia en la TPA y el sufitu de la lengua en la escuela. Hay cosas que podemos y tenemos que hacer ya. Presidente, señorías, hay que ser valientes. Ahora ya el momento. Y sobre cultura, unas pinceladas. Hay que reconocerle que usted siempre habla de cultura, pero luego no siempre la financia. Los presupuestos en cultura en 2019, 0,82% del total, para 2020, 0,77% del total, según los datos que nosotros manejamos. Y la pregunta en este sentido es, ¿puede la cultura tener un papel clave en la reconstrucción social y económica? Creemos que sí. ¿Es compatible hablar del orgullo por la cultura hecha en Asturias si no hay inversión y apoyo real? ¿Estaríamos considerando entonces la cultura un lujo y no un derecho? Creemos que no. Nos gustaría discutir sobre cómo convertir la cultura en un derecho y un pegamento social para curarnos también de lo que está pasando durante este tiempo. En definitiva, nos enfrentamos en esta legislatura a la disyuntiva entre tomar el control y seguir a la deriva. Creemos que muchos territorios están implementando medidas valientes para revertir el deterioro de sus economías y sociedades. Y la pandemia ha sido el catalizador. A nosotros nos gusta cuando el Gobierno de Baleares implementa medidas de complemento de ingreso mínimo vital. Nos gusta cuando la ley de alquileres catalana se pone en marcha o se aprueba una ley de dentista gratuito para los menores de edad. Nos gusta cuando vemos avances sociales de otras comunidades y lo que nos preguntamos es ¿por qué no revertimos esa tendencia en materia legislativa? En materia legislativa donde la Ley de Garantía de Derechos Vitales Básicos está paralizada desde el año 2015 en la práctica, que se pactó, desde el año 2015 que se pacta, no se llega a aprobar y hay que reactivarla, hay que ponerla en marcha. La Ley de Reforma del Sector Público, bueno, se sigue retrasando, se había prometido ya para este año. La Ley Trans, necesitamos una ley de vivienda, necesitamos medidas en materia de leyes de regeneración democrática, participación, reforma de las ILP, consulta ciudadana, reforma de la ley electoral. Son cosas que se podrían discutir y hay otros elementos también paralizados en ese ámbito. Consejo de Transparencia, el órgano que tiene que luchar contra la corrupción está sin constituir desde hace 2 años. O, por ejemplo, la situación del Consejo de Administración de Liberbank, otro representante de los asturianos y asturianas, en un momento clave de fusión de la entidad, por decirlo, desertando, digamos, de venir a la Junta General. ¿No? Bueno, pues ahí hay que actuar y hay que desbloquear esas situaciones. Hablaré después específicamente de temas de sanidad, voy a hablar sobre ello después en la réplica, pero le quería simplemente terminar diciendo que hay mucho por hacer y que lo importante
es que lo hagamos ya. No que planeamos, no que discutamos, sino que nos pongamos a hacerlo. Le he puesto algunos puntos de lo que entendería que es un programa de cambio y de medidas que pueden mejorar. Algunas serán razonables, otras le parecerán menos, pero en cualquier caso apelan a un núcleo de principios compartidos, de avance de Asturias a nivel social, de un futuro que debe sobreponerse a cualquier diferencia y Gracias, señor Marín Ripa. y de unas medidas que podemos implementar. Muchas gracias.